Muchas veces se ha descrito este experimento en el que se coloca un sapo vivo en una olla con agua fría sobre una hornalla y de manera lenta se empieza a aumentar el calor y el incremento de la temperatura es tan gradual que resulta que es imperceptible para el sapo. Y este se queda ahí en la olla, incluso cuando el agua empieza a hervir. Y el sapo se acostumbra al calor del agua a medida que se va calentando hasta que no se puede acostumbrar más y termina hervido. Lo que parecía un baño relajante para el sapo termina siendo un baño demasiado relajante para el sapo. Y este gráfico ilustra lo que en cierta manera está pasando con las familias, incluidas las familias cristianas. Los cambios de valores de la sociedad han sido tan gradual que nos cuesta identificarlos. Y cada cambio minúsculo, que Dios te bendiga, café, igual me lo llenaron como para repartir. Cada cambio minúsculo que se produce en normas, en valores, que parece insignificante a simple vista y aislado, todo se realiza en forma tan gradual que nos permite acostumbrarnos. Y cuando nos queremos acordar, estamos como el sapo, hervidos. El peligro no se ve fácilmente, no es advertido. Y recién se ve claramente cuando ya los hechos se llevaron a cabo. Las familias van en vía de desintegrarse hasta que completamente son pulverizadas, son destruidas. Y muchos cristianos tendrían que haber saltado a tiempo de esa olla que estaba calentándose y alejarse de ese sistema de maldad que propone el mundo, que invade, que nos destruye. Y tendríamos que buscar restablecer nuestra vida conforme a las normas de fidelidad y en base a la pureza moral de Dios. Ahí dice, las palabras de Dios establece la verdad, la verdadera base para las relaciones correctas dentro de la familia. Y algunos de estos puntos son los que vamos a estar viendo hoy. Para empezar vamos a identificar cuáles son los problemas, ¿sí? Los problemas que tenemos en las familias. Los problemas en las familias no son algo nuevo, sino que vienen desde la caída del hombre. Desde la primera familia hay problemas en la familia. Desde Caín y Abel es que hay problemas en las familias. Y esto produce una amenaza constante con debilitar a la familia hasta el punto de desaparecer. Y en ese punto es importante entender las causas que originan los problemas. Y los problemas que llevan a las familias a que queden pulverizadas. El primero, obvio, y lo vieron ustedes ahí, es el pecado o los pecados. Y este es el problema de toda problemática humana, ¿sí? Es la naturaleza pecaminosa con la que nacemos cada uno de nosotros. La maldición de la caída está incorporada a la familia. Y la desobediencia, el maltrato, desestimar el lugar que tiene uno en la familia según lo que Dios diseñó, según el plan de Dios. El absoluto desgobierno de la familia, la falta de centralidad de Cristo en la familia. Y si el Señor no está en el centro de la familia no va a vivir a la altura de las normas divinas y cumplir el rol para el que fue ideado. La segunda causa de problemas familiares es el sistema mundano, que es donde nosotros vivimos. Y ese sistema mundano está gobernado por Satanás, ¿sí? El plan de Dios para la familia es que la familia sirva para fortalecer, para edificar y para proteger. En cambio, Satanás, su estrategia es destruir la familia, perjudicarla, debilitarla y destruir la familia por todos los medios posibles. Y hacer que la familia se adapte al mundo, se adapte sutilmente al mundo, al sistema actual, que él lo maneja muy bien y que aleja a las familias de Dios, imposibilitándolas de funcionar como Dios propuso. El tercer problema es el humanismo, ¿sí?
el sistema mundano es el lugar donde vivimos, el humanismo son las corrientes de pensamiento que nos rodean. El tercer factor de la destrucción del hogar es la influencia perversa de la filosofía humanista. Entre muchas cosas, los humanistas creen que la liberación del niño, en todo sentido, en valores, en moralidad, en autoridad de los padres, en religión, en nacionalismo, en todo, hasta en su sexualidad. El niño puede elegir todo por sí mismo, sin depender de nadie, destruyendo por completo el propósito que Dios le asignó a la familia. Los padres dejan de tener ese compromiso que tienen de enseñanza y cada individuo puede hacer lo que bien le parezca a su criterio y no importa su experiencia, su edad, ni nada, ¿sí? Y esta estrategia de Satanás es muy efectiva para destruir, porque de esa destrucción él puede reasignar nuevos parámetros de vida en la que todo está permitido, ¿sí? Y un día el padre se despierta y ve que el sapo está hervido, ¿sí? Que su familia está destruida. Y no sabe muy bien por qué, pero son por pequeñas cosas que se van poniendo en la mente y que nos rodean, que nos llevan a la destrucción del hogar. En la palabra de Dios, los padres cuentan con todas las verdades y pautas necesarias para instruir a sus hijos en justicia y en piedad. Y este es un principio fundamental, instruir a los hijos en justicia y en piedad. Pero no solo eso, también se encuentra con lo que tiene que hacer el hijo y cuál es su lugar dentro de esa familia. La Biblia se completó hace 2000 años, ¿sí? Pero los hombres no cambiaron y Dios tampoco cambió. Y lo que las Escrituras tienen para decir es imperecedero y es actualizado completamente a los tiempos que corren. Dios le da mucha trascendencia al cuidado del hogar. Y lo plantea desde los 10 mandamientos. El quinto mandamiento dice eso, dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios le da. Dios se preocupa mucho por el cuidado de las relaciones familiares, el respeto y la autoridad en el hogar. Los primeros 4 mandamientos tratan principalmente de nuestra relación con Dios. Los siguientes 6 nos hablan de las relaciones humanas. Y para Dios es tan importante la familia que el primero de las relaciones humanas se basa en esto, en la familia. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. La familia es el pilar fundamental de la sociedad. ¿Por qué? Porque los padres tienen mayor influencia en sus hijos que cualquier otro, ¿sí? Y las sociedades futuras dependen de los padres de hoy y las enseñanzas que los padres de hoy le brinden a sus hijos. Y si sus hijos respetan a sus padres y sus padres respetan a Dios, se transita el camino de un hogar que glorifica a Dios. No solo queda como una enseñanza del Antiguo Testamento, de un mandamiento que se dio allá muchos años atrás, sino que en el Nuevo Testamento también se reproduce este mandamiento para los hermanos de Éfeso. ¿Qué nos dice esto? Que es también aplicable para todas las generaciones futuras. Y Pablo lo plantea en el contexto en el que estaba hablando sobre la sumisión mutua de los creyentes. Y llega al punto que habla de la familia. ¿Sí? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pablo comienza con la palabra hijos. ¿Sí? Acá no se refiere a niños pequeños, sino a descendencia en general. Hijos e hijas, por igual, que todavía que viven en el ámbito de los padres, bajo su cuidado y su protección. Hijos e hijas que deben obedecer
y honrar a sus padres. Fíjese, obedecer tiene que ver con una acción, de algo que tenemos que hacer, obedecer. En cambio, honra tiene que ver con una actitud, una predisposición del corazón, ¿sí? Esto nos habla que los hijos, por ser hijos, nada más que por ser hijos, tienen responsabilidades frente a Dios, responsabilidades que cumplir y una forma en la que hay que cumplir esas responsabilidades. Fíjense ahí, el versículo 1 dice, obedeced en el Señor. Es fundamental para contar con el agrado de Dios, hacerlo en el Señor. Y esto significa por causa del Señor, buscando lo que es justo, lo correcto delante de los ojos. Por otro lado, también hay responsabilidades no solo para los hijos, hay responsabilidades para los padres, que se deben cumplir basados en el ejemplo del Señor. Deberes y responsabilidades, tanto para los hijos como para los padres. Es el camino para tener un hogar que glorifica a Dios y refleje el modelo de Dios que diseñó Dios para nosotros. ¿Qué es lo que hay que hacer en el Señor? Como les dije, vamos a acotar el campo, no vamos a hablar de todo lo que dice la Biblia sobre la familia, sino que vamos a acotar el campo de lo que vamos a ver hoy en las responsabilidades de los hijos, así, puntual, como me gusta a mí, sintético, nada muy extenso, ¿sí? Responsabilidades, tanto de los hijos como responsabilidades de los padres. Pocos conceptos, lo más claro posible, y ahí empezamos con las responsabilidades de los hijos, que nos involucra a todos, porque todos fuimos o somos hijos, ¿sí? No somos extraterrestres, ¿sí? El primero, que lo leímos en Efesios 6, obediencia. Cuando los hijos son jóvenes, son responsables de obedecer a sus padres. Y la palabra obedecer tiene un significado literal de escuchar desde abajo. Es decir, escuchar con atención total y responder de manera positiva a lo que se está escuchando. Los hijos deben ponerse en esa posición, ¿sí? De estar por debajo de las palabras y de la autoridad de sus padres. En Colosenses, el versículo que tienen ahí en pantalla, en Colosenses vemos también esta misma idea, ¿sí? Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Es la misma idea, pero con una ligera modificación, porque acá nos encontramos que se nos plantea un alcance distinto, obedecer en todo, dice. Ahora ustedes que son tan vivos, tan rápidos, tan despiertos, se están preguntando en su cabeza, ¿y si mi papá o mi mamá me manda a hacer algo que va en contra de lo que Dios dice? ¿Le tengo que hacer caso en todo? Bueno, este nuevo alcance no suprime lo que vimos en Efesios. ¿Qué vimos en Efesios? Que la obediencia tenía que ser en el Señor, ¿sí? No lo suprime, sino que son complementarias. La obediencia de los hijos a sus padres deben ser en todo y en el Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque la obediencia a los padres nunca debe tener prioridad sobre la obediencia a Dios, como también así al revés, ¿sí? La obediencia o los hijos ponerlos por encima de Dios. No, porque fíjense lo que dice Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, dice Jesús, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. La obediencia a los padres nunca debe tener prioridad sobre la obediencia a Dios. ¿Por qué tengo que obedecer? Cuando sus hijos le digan, ¿por qué te tengo que obedecer? Usted tiene argumentos sólidos para decirle, andá a Colosenses 3:20 y fíjate por qué me tenés que obedecer. Porque esto agrada a Dios, en primer lugar. En segundo lugar, si sigue insistiendo en no querer hacer las cosas, le decís, andá a Efesios 6:1 y fíjate lo que dice, porque es justo. Y lo justo no se basa en teorías humanas, sino en las normas de justicia de Dios. Lo justo se refiere a lo que es correcto, honesto,
a lo que es íntegro. Es como tiene que ser, ¿sí? Y cómo Dios lo diseñó. No hay nada más feo que te corrijan un diseño, ¿sí? Se lo digo por experiencia propia. ¿Por qué? Porque cuando uno hace un diseño le pone mucho esmero, le gasta tiempo, piensa un montón de tiempo las cosas, pone mucho sacrificio, pone recursos, imprime cosas, genera tiempo, dibujos, y va con ese rollo de planos, en mi caso, al profesor todos los lunes y jueves que hay diseño, y ya vas con miedo, ¿sí? Con todo el rollo de trabajo abajo del brazo. Y ya vas entrando al aula y ves que todos están con el rollo abajo del brazo en la misma circunstancia, ¿sí? ¿Y qué pasa? A lo lejos ves la lapicera roja del profesor. Y sabés, porque lo sabés, porque ya lo pasaste muchas veces, que va a abrir ese diseño y lo va a marcar por todos lados, ¿sí? Y vos esa noche no vas a poder dormir. Pero claro, si pasa todos los lunes y jueves durante 5 años, más o menos te vas acostumbrando, hasta que al principio vos lo ves con furia, con enojo. Al último año ya lo ves resignado, ya sabés que eso va a pasar y que te lo van a corregir. Pero no deja de ser feo. Bueno, no corrijamos el diseño de Dios. No pensemos que nosotros somos el profesor, ¿sí? Él es el que lo diseñó, por algo lo hizo, y es la mejor opción que nosotros tenemos. Fíjense lo que dice: ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. No solo es un mandamiento para relacionarse entre padres e hijos, el de obedecer, sino que tiene un poder de enseñanza mucho más profundo y que trasciende a las familias. ¿Por qué? Porque una persona que crece con un sentido de respeto y de obediencia hacia sus padres tendrá un fundamento necesario para respetar a toda autoridad en todo ámbito de la vida. La obediencia tiene que estar presente en todo el camino de formación y de crecimiento de los chicos, de los hijos. Y cuando el hijo es adulto y forma su propio hogar, ¿sí? Ya no está bajo el cuidado y no está bajo el cuidado de sus padres, aún así, y que está lejos del consejo y de la obediencia del padre, porque no hay ámbito para eso, aún así, el quinto mandamiento nos lleva a honrar. Y esto de la honra es para todos. No es para niños pequeños, no es para niños que están bajo el cuidado o en casa de papá y mamá, sino que es para todos. Y honrar significa tratarlo con respeto, deferencia, atención, agradecimiento, reverencia, cuidado. Honrar a los padres no caduca nunca, como decía, es para toda la vida. Esté bajo el cuidado de tus padres en su casa o si ya estableciste un hogar propio. Honrar es una actitud de vida. Honrar, ahí como le gusta a Damián, 3E. Es escuchar, es entender, es estimar. Este es un mandamiento, el de Efesios, que tiene 2 promesas por cumplirse. Para el que cumple estas condiciones, el de obedecer y honrar. Fíjense que dice: para que te vaya bien y sea larga vida sobre la tierra. Esto mismo también lo dice en el mandamiento, el quinto mandamiento, ¿sí? Para que te vaya bien se relaciona con una vida de calidad, ¿sí? Eso significa que te vaya bien. Delante de los ojos de Dios, no delante mío, no es hacerme millonario, sino es cumplir los parámetros que Dios estableció. Rica ante los ojos de Dios. Para que sea larga la vida, significa o se relaciona con la cantidad de vida prometida, ¿sí? El creyente que honra a sus padres, su vida en la tierra tendrá la medida plena propuesta por Dios.
y no será una existencia acortada, de una forma abrupta. Se me viene a la cabeza Ananías y Zafira. Terminaron abruptamente su vida. Porque fíjense lo que dice Proverbios 20:20, que no creo que está, no está en la pantalla. Dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará la lámpara en oscuridad tenebrosa. Se lo repito de nuevo, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. No quieran asustar a sus hijos diciéndole este versículo, ¿no? Mirá que dice Dios que... No. Parte de honrar a los padres nos lleva a la tercera responsabilidad, que es la de cuidar. Cuando los padres envejecen, sus hijos son responsables frente a Dios de cuidar de ellos en la medida de lo que se pueda, en la medida de lo necesario y en la medida de las posibilidades de cada uno. La iglesia primitiva se enfrentó a este problema de cómo cuidar a las viudas que no podían mantenerse por sí mismas. Estaban en una situación de total vulnerabilidad y de mucha miseria aquellas personas que no tenían sustento. Y frente a esta situación, tiene responsabilidades que asumir la iglesia frente a ello. Y Pablo, frente a esta pregunta, le responde a Timoteo que sí, que la iglesia es responsable, que la iglesia debe cuidar de las viudas. Pero, dice Pablo, antes de que la iglesia se involucre, los hijos de las viudas deben hacer primero su parte. Vamos a leer. 1 Timoteo 5:3 dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para que su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Sigue el versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor, fíjate lo que dice, y es peor que un incrédulo. Para Dios es fundamental que los hijos cuiden a sus padres cuando son viejos, ¿sí? Cuando son adultos, cuando son mayores. Y cuidar puede tener muchas formas distintas. Puede ser económica, puede ser de traslado de asistencia, de residencia, a tiempo parcial, a tiempo full time, según las necesidades y según las posibilidades también. Pero siempre teniendo en cuenta que esto agrada a Dios y qué es lo que Dios espera de aquel que tiene posibilidades y ve la necesidad de sus padres, es lo que Dios espera que haga un hijo suyo. Ahora, otro aspecto de honrar a los padres también es respetar. Más específicamente, de respetar lo que es de ellos. Parte de honrar es respetar a los padres en todo. Y los hijos deben respetar la independencia y los derechos de propiedad de sus padres mientras estén vivos. Todos nosotros conocemos personas que se apropian de recursos de sus padres como si ya fueran de ellos, o peor todavía, que están esperando recibir una herencia de una forma anticipada. Todos conocemos seguramente personas. Y lo hacen con una impaciencia que falta mucho el respeto y está muy alejado de lo que Dios espera. No hay ejemplos en la Biblia que nos hablen que este tipo de conductas glorifiquen a Dios, sino que todo lo contrario. ¿A quién se les ocurre? Que recibió el hijo pródigo. Adelantó los plazos y le vino a su vida mucho pesar, le vino a su vida mucha tristeza, le vino a su vida mucha desgracia. Y Proverbios nos advierte de esto, ¿sí? Proverbios nos habla sobre esto, respecto a los derechos de propiedad de los padres. Dice, el que roba a su padre y a su madre y dice que no es maldad, como diciendo, en algún momento va a ser mío, ¿sí? No es tan malo.
Fíjate que dice, compañero es del hombre destruidor. Respetar los derechos de independencia y los derechos de propiedad de los padres. Tenemos ahí responsabilidad de los hijos, obediencia, honra, cuidado, respeto, todo hecho en el Señor y para agrado del Señor. Ahora, no solo los hijos tienen responsabilidades. Guarda que si vas a tu hijo y le decís, mirá que la Biblia dice tal cosa, tal cosa, tal cosa, tu hijo puede agarrar y decir, mirá que la Biblia dice tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Por qué? Porque los padres también tienen responsabilidades sobre sus hijos. Y vamos a ver algunas de ellas. La primera, la de disciplinar. A nadie le gusta esto, ni a los hijos ni a los padres, disciplinar. Y los padres son responsables, de tener hijos obedientes. Lo vimos en el versículo 4 de Efesios 6 que ustedes tienen ahí. La Biblia es enfática en enseñar que los padres son responsables de tener hijos bajo control. No desafiando la autoridad paterna, sino respetando y obedeciéndola. Ahora, la disciplina puede tomar muchas y diversas formas, ¿sí? Dependiendo de las circunstancias y del nivel de madurez del hijo. Un padre prudente tratará de encontrar métodos efectivos de disciplina que sean apropiados para cada hijo en cada circunstancia. Y podemos ver el ejemplo de Dios, ¿sí? ¿Cómo trata Dios a sus hijos? Dios mismo nos disciplina a nosotros de varias maneras, apropiadas a nosotros, apropiadas a nuestras circunstancias, apropiadas a nuestro nivel de madurez. Y vamos a busquen en la Biblia. Hebreos 12, a partir del versículo 5 dice, ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina nunca es agradable. La disciplina nunca es placentera, pero es necesaria, ¿sí? Para poder revertir el camino del disciplinado y en el futuro poder dar fruto, como dice el versículo 11. La disciplina tiene que ser sabia, que busque la corrección pedagógica. La disciplina es para el crecimiento y tiene que ser en amor, sin dejar de ser consistente con la responsabilidad que se tiene frente a Dios como padres. Siempre entendiendo que se está capacitando al niño para que cuando sea grande, esa disciplina que se aprendió siendo niño, sea transformada en autodisciplina. Y que esa autodisciplina de una persona mayor pueda estar orientada siempre a mirar a Dios. Pablo también nos habla no solo de disciplina en el versículo 4 de Efesios 6, sino que nos habla de amonestación, ¿sí? En disciplina y en amonestación. Y este término se refiere a la idea de fijar en la mente, ¿sí?
¿Qué es lo que hay que fijar en la mente? Las verdades del Señor. Y esto nos lleva a pensar en que los padres también tienen una responsabilidad, una vocación por enseñar a sus hijos, y esto nos lleva al próximo punto, instrucción. ¿Qué es esto? Es enseñar, es educar, ¿sí? Educar a los niños en disciplina y en la amonestación del Señor. Incluye enseñarle sobre Dios, enseñarle sobre sus caminos. Proverbios 1:8, que lo ponemos ahí en pantalla, dice: oye mío la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Otro versículo en Proverbios también, 4:1, dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Deuteronomio 6:6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Los padres tienen que recordar que están enseñando siempre a sus hijos. Y la forma más fácil de enseñarle a sus hijos es con el ejemplo que uno da. Primera Pedro 5:3 dice: no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Los que están a vuestro cuidado tienen que estar viendo un buen ejemplo. Se me ocurre la imagen, así muy de los Simpsons, de un padre tirado en un sillón con una cerveza en la mano mirando un partido de fútbol y que le dice al hijo: dale, che, apurate que va a empezar la reunión en la iglesia. Apurate que vas a llegar tarde. ¿Sí? No, siendo ejemplos. ¿Sí? Y siendo ejemplos significa que el ejemplo que uno da guíe a ese niño a Dios, siempre. Ahora usted me puede decir, ¿y si los padres se equivocan al educar a sus hijos? Genuinamente se equivocan. Se equivocan no intencionalmente, sino se equivocan. Bueno, 1 Pedro 4:8 nos dice: el amor cubrirá multitud de pecados. Y nadie está exento de equivocarse, y de hecho lo más probable es que todos nos equivoquemos en todo lo que hagamos en nuestra vida. Pero cuando los padres buscan a Dios, incluso los errores que cometen los padres pueden resultar beneficiosos para los hijos a largo plazo. Dice Romanos 8:28: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es una responsabilidad importante y de mucho peso transmitir las verdades de Dios, transmitir su palabra y transmitir la forma en que se debe vivir a las futuras generaciones. Último punto. Es también responsabilidad de los padres animar, ¿sí?, y estimular a sus hijos. La paciencia, la comprensión tienen que estar por sobre todo, no provocando a ira a los hijos, como leímos en Efesios 6:4. Colosenses 3:21, que es el versículo que tienen ahí, también nos habla de esto, de algo muy similar. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ni siquiera la disciplina tiene que llegar al punto de que los hijos odien a sus padres, ¿sí? Que provoque ira, porque eso iría en contra de lo que se está buscando de lograr, que es que el niño glorifique a Dios. Los padres están para ayudar a sus hijos. Y también los hijos necesitan ser estimulados y animados. Siempre con el objetivo y siempre guiados hacia la mirada de Dios. Y todo lo que hacen los padres por sus hijos tiene que ser para el Señor. Y todas las cosas que los padres hacen por sus hijos deben provenir de Él, conforme a las enseñanzas de su palabra, contando con la guía del Espíritu y siempre para gloria y para honra de Dios. Bien. Resumen. ¿Hay mucho más para decir de la familia? Sí,
Hay montones y montones de pasajes. Pero en resumen, ¿qué vimos? Primero identificamos los problemas, ¿sí? Encontramos 3 problemas. El primero, principal, el problema de la humanidad, el pecado. El segundo problema que encontramos es ese sistema mundano, ¿sí? ¿Qué es eso? Es el lugar en donde vivimos, el lugar que nos rodea. En tercer punto, el tercer problema es el humanismo, los pensamientos de la gente que nos rodea, ¿sí? Y que nos invaden. Ahora vimos la propuesta. ¿Cuál es la propuesta? Lo que propone Dios en su palabra para el hogar, ¿sí? Y ahí vemos las responsabilidades. Están las responsabilidades de los hijos, que es obedecer, es honrar, es cuidar, es respetar. Todo esto en el Señor. Pero también vimos las responsabilidades de los padres, que es la disciplina, es la instrucción, es enseñar, es animar, es estimular. Todo esto del Señor. ¿Para qué? Para que sea guía, que los padres puedan ser una guía de sus hijos hacia Dios. ¿Por qué? Porque somos herramientas útiles, todos nosotros. Y los padres son herramientas útiles de Dios. Y la familia es el ámbito que Dios creó para el crecimiento, para la formación y para la contención de los individuos. Y todo esto es para que podamos acercarnos más a Dios.